pero en donde sí no es que yo quiera callar la voz de nadie. No tengo derecho y tampoco tengo el poder para callar la voz de absolutamente nadie. Bueno, pasando a otro tema, porque ese tema fue de ayer, solo quería hacer esa aclaración. Hay un tema que, pues, es el tema de lo que todos están hablando, ¿verdad? En estos momentos, que es la cancelación, eh, pues llamar inconstitucionalidad, llamar o declarar como inconstitucional que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y creo que es un tema muy importante que se da en un contexto de cifras que son bien importantes que analicemos. Lo primero es eh, lo que los 8 ministros de la Corte hicieron el día de ayer al declarar como inconstitucional que la Guardia Nacional pertenezca a la Defensa Nacional. Hay que decirlo, es abiertamente un golpe, tal vez uno de los más fuertes golpes a la política de la Cuarta Transformación, a la política del presidente López Obrador. En esencia, lo que estos 8 ministros declararon ayer es un golpe directo al plan de pacificación y al proyecto de seguridad que está dando resultados con la excusa completamente, hay que decirlo, estúpida de decir que se viola la Constitución y que se lleva a nuestro país a un proceso de militarización. Quiero explicar un poco en ese sentido lo que profundamente significa esta decisión. A ver, vamos por partes. La guerra de Felipe Calderón, la guerra que se declara, que ya expliqué aquí y están ahí los programas para que los puedan ver, cuál fue el verdadero objetivo de la guerra de exterminio de Felipe Calderón, que ya hice un señalamiento de que nada tiene que ver legitimarse, ¿no? La intención de legitimarse de Felipe Calderón. No era esa la intención en realidad. Ya expliqué yo cuáles eran las verdaderas razones de esa guerra de exterminio. La utiliza al ejército y lo ocupa en muchos sentidos, pues como prácticamente sicarios, como personas que actuaban de una forma que convenía a los negocios que ya habían ellos pactado con el cártel de Sinaloa. Yo aquí he dicho cómo fue este proceso, quién era el interlocutor, cómo llegó Felipe Calderón a ser el principal líder criminal del país. Y el ejército era parte importante de esta estrategia y era parte importante de este plan y de este negocio. La única forma en la que podemos lograr la pacificación, paradójicamente, tiene que ser también con una disciplina y una administración militar. ¿Por qué digo esto? Cuando se lanza esta guerra de exterminio, lo que hace de esencia Felipe Calderón es entregar a los gobiernos municipales, a los gobiernos estatales, a los mandos policíacos estatales y a los mandos policíacos estatales en muchas regiones del país, los entrega abiertamente al servicio del crimen organizado. Cuando tienes una realidad como esta, en donde todavía hay ciertos espacios, estamos viendo en Guanajuato, caray, ¿no? O sea, no nos vayamos muy lejos, estamos viendo cómo está lo que está sucediendo en ese estado, el infierno que está viviendo ese estado, el infierno que dejaron en Tamaulipas. O sea, tenemos ejemplos de sobra, el propio Sinaloa, o sea, tenemos todo, las cifras, los hechos contundentes que nos muestran cómo entregaron municipios enteros. Bueno, no, tampoco nos vamos a ir muy lejos aquí en Guerrero, ¿no? En el caso de los de Ayotzinapa, cómo se entregó, esos gobiernos estaban al servicio, esos gobiernos municipales trabajaban con el narcotráfico, trabajaban con el crimen organizado. En un momento en nuestra realidad en donde el Estado pasó a ser parte del crimen organizado o el crimen organizado formar parte del Estado, era muy difícil que con un control civil se pudiera ir arrebatando esos espacios que se les entregó a los civiles, gobiernos estatales y municipales en el pasado. Porque hablar de se entrega la plaza municipal o estatal es hablar de que se entregaron en mucho la lógica y el funcionamiento del presupuesto público, que se entregó a los cuerpos policíacos,
que se entregó la estructura administrativa también, es muy profundo lo que sucedió a partir de la guerra de exterminio. El poder arrebatar el poder al crimen organizado de los lugares en donde o a donde se les invitó en el pasado con Felipe Calderón, necesita, aunque no nos guste, señores de los derechos humanos, que me he peleado con varios amigos, viejos amigos del Centro PRO, de varios lugares en donde les he dicho y los he confrontado y les he dicho, basta de hipocresía, señores, vamos a debatir de una forma abierta, díganme qué otra forma es posible la pacificación de un país cuando tenemos estas condiciones que ustedes mismos a lo largo de los años, porque me consta que trabajamos en algún momento juntos, han documentado con informes, con investigaciones. La única forma, paradójicamente, aunque no nos guste, de regresarle, más bien de arrebatarle todo lo que ganaron en espacio público, todo lo que ganaron en espacio de gobierno, el crimen organizado y las células del narcotráfico, es a través de la administración y de la disciplina militar. No hay otra forma. Es, y lo he dicho muchas veces, está mis comentarios en televisión y lo vuelvo a decir aquí, es lo mejor, es lo deseable, no es lo deseable. Es lo deseable que el ejército siga en las calles, no es lo deseable. Es lo deseable que la Guardia Nacional tenga un mando militar o que tenga una operación administrativa y de disciplina militar, no lo es. Pero en las circunstancias en las que nos dejó Felipe Calderón y en la que profundizó Enrique Peña Nieto, no hay otra forma de arrebatarle todos esos espacios que Calderón y Peña Nieto le entregaron al crimen organizado para apoderarse de las estructuras de gobierno local, estatal e incluso federal, que la disciplina militar. Por eso el golpe que están dando los 8 ministros de la Corte no es un golpe a López Obrador, no es un golpe a la 4T de manera contundente, no, es un golpe a usted y a mí, a los que en poblaciones que en el pasado fueron entregadas a las garras del crimen organizado, siguen padeciendo desapariciones, siguen padeciendo intimidaciones, siguen padeciendo políticos corruptos, presidentes, alcaldesas y alcaldes en los municipios que tienen negocios con el crimen organizado. Porque el modelo de negocio del crimen organizado se repitió. Calderón como jefe principal del crimen organizado, y se repitió esto en los niveles estatales y municipales. Y arrebatar ese control, arrebatar esos nexos, arrebatar ese dominio de territorio que se les entregó en el pasado, solo puede venir a través de un mando militar, de inteligencia militar y de una disciplina militar. No es lo más deseable, pero ¿quién fregados dijo que el gobierno de López Obrador iba a ser lo más deseable? No, el gobierno de López Obrador hizo, hace y hará lo necesario para garantizar la paz. Y ese proceso de pacificación está en camino y hay cifras alentadoras. Por eso es un atentado gravísimo lo que los 8 ministros de la Corte, que usted ya lo sabe, hay que ponerles nombres y apellido a estas 8 personas, no dejar de acordarnos de quiénes son, porque ahí hay muchas traidoras y muchos traidores, ¿verdad? Que llegaron en nombre de transformar, de propuesta del propio presidente López Obrador, y traicionan el proyecto de pacificación. Si tal vez las cifras en estos momentos fueran cifras que mostraran un fracaso en el proyecto de seguridad del presidente López Obrador, tal vez hasta aquí tendríamos que reconocer que incluso a lo mejor le estarían haciendo un favor al presidente al declarar anticonstitucional esto que estaba pidiendo. Pero las cifras son otras. En 10 años no había habido una percepción de seguridad como la que estamos viviendo en estos momentos. Es que, señoras y señores, es muy fácil declarar la guerra.
sacar al ejército para los fines personales, los fines perversos y personales de quienes eran comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas en esos momentos. Lo complicado y lo difícil era regresarlos y intentar en ese intento de regresarlos tener paz con las condiciones que tenemos todavía en ciertas partes del país, con territorios locales que están todavía acostumbrados al negocio con el Estado, con los municipales y con los estatales. Es una atrocidad el dejar en la indefensión a la gente, al retirar al ejército y al no permitir que la Guardia Nacional continúe con la disciplina militar, con la inteligencia militar y con la cuestión administrativa de la Sedena. Entonces, hay que hacer responsables a estos 8 ministros de que quieren entorpecer el proyecto de pacificación. Hay cifras, estimada audiencia, que a mí me parecen maravillosas. El hecho de que la percepción de inseguridad sea la más baja en 10 años y que se haya logrado en menos de un sexenio, lo que se fue armando, toda la carnicería, toda la perversión que se armó desde Fox, pero más de forma más cínica y abierta desde Calderón, a mí me parece que esto es para celebrar, para seguir impulsando la transformación y el defender las políticas públicas del presidente, porque con esto se está comprobando que la estrategia en tierra de seguridad con la Guardia Nacional, que además hay que decir es la institución de seguridad más importante en la historia del país, no ha existido. No ha existido en todo este tiempo, en todas estas décadas de México independiente, una institución de seguridad tan importante como la Guardia Nacional. De ese es el tamaño de la afrenta y del atentado que ayer cometieron 8 ministros en la Corte.